Hola, soy Andrea Nolasco y comenzaremos con el video de embriogénesis del sistema nervioso central. Todo este proceso comienza con la gastrulación, en la cual el epiblasto dará lugar a tres capas germinativas: el ectodermo, mesodermo y endodermo. Específicamente hablando del ectodermo, este tiene forma de disco y se ensancha en su región craneal. Este engrosamiento da lugar a la placa neural. Las células de la placa neural como tal se formarán para el neuroectodermo y así se dará inicio a la neurulación. La extensión convergente de la placa neural hace que el ectodermo, específicamente el tubo neural, se alargue y se vuelva más estrecho. Todo ello mediado por la vía de la polaridad celular plana. Poco a poco, los bordes laterales comienzan a elevarse y así se forman los pliegues neurales. La depresión que queda en el centro, en la línea media, se denomina surco neural. Justo cuando los pliegues neurales se fusionan, es que está formado el tubo neural. Sin embargo, quedan dos neuroporos, uno anterior y uno posterior. Acá se pueden apreciar. El neuroporo anterior cierra en el día 25, teniendo alrededor de 18 a 20 somitas. Y el neuroporo posterior se fusiona completamente en el día 28, teniendo alrededor de 25 somitas. Es así como el sistema nervioso central queda representado por una parte cefálica ancha y por una parte caudal estrecha que dará lugar a la médula espinal. Hola, soy Kim y voy a presentar sobre médula espinal de capas y placas. Durante las fases del surco neural e inmediatamente después de cerrarse el tubo, las células se dividen con rapidez produciendo una cantidad creciente de células neuroepiteliales. En conjunto constituyen la capa neuroepitelial. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a crear otro tipo de células que se caracterizan por un gran núcleo redondo, con un nucleoplasma pálido y un núcleo de coloración oscura. Se trata de las neuroblastos. Esta constituyen la capa del manto, que es la zona alrededor de la capa neuroepitelial que más tarde dará origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, llamada capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto. Los engrosamientos ventrales son las placas basales y forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales son las placas alares y forman las áreas sensitivas. Las porciones dorsales y ventrales de la línea media en el túbulo neural, conocida como una placa del techo y la placa del suelo, respectivamente, no contienen neuroblastos, sirven esencialmente como lutas a las fibras nerviosas que cruzan de uno a otro lado. Un surco longitudinal, conocido como surco limitante, marca el límite entre ambas. Hola, soy Andrea Reyes y yo voy a explicar sobre la diferenciación histológica y el cambio de posición. Neurona. ¿Qué es una neurona? Es la célula especializada que forma redes complejas en encéfalo y médula espinal, así como aquellas que conectan todas las regiones del cuerpo. Esta se divide en tres partes: cuerpo o soma, que se encuentra en los organelos ahí; dendritas, que es la porción receptora de impulsos nerviosos de la neurona; y axón, que es la porción que propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona. En cuanto a los nervios espinales o nervios raquídeos, también llamados así, se generan a partir de los cuerpos de las células nerviosas de las placas basales de la médula espinal. Y estas, las raíces nerviosas dorsales, que son las sensitivas, se forman de la cresta neural, que estas vienen de fuera de la médula. Los motores tienen su soma de las astas anteriores, vienen dentro de la médula. En cuanto a los cambios posicionales de la médula espinal, el extremo terminal de la médula espinal comienza a moverse hacia arriba. Por el crecimiento desproporcionado, los ganglios se mueven y desplazan hacia arriba. En un adulto, la médula espinal termina en la L1 aproximadamente. Después está el filum terminable, que son meninges que dan soporte y sostén. Hola, mi nombre es Eugenia Bernal y yo voy a hablar sobre el cerebro y específicamente del mesencéfalo y romboencéfalo.
Bueno, en la cuarta semana del desarrollo, en el extremo cefálico del tubo neural, se forman las vesículas cerebrales primarias, que son 3 dilataciones. El prosencéfalo, cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. También aquí se forman 2 plegamientos importantes, que son el pliegue cervical en la unión del romboencéfalo y la médula espinal, y el pliegue cefálico en la región del mesencéfalo. Y en la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se dividen en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo continúa como mesencéfalo y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. De nueva cuenta, yo, Andrea Nolasco, continuaré con el prosencéfalo. El prosencéfalo es la vesícula más superior y dará lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El telencéfalo dará lugar a los hemisferios y también a los ventrículos laterales. Por su parte, el hipotálamo dará lugar a la vesícula óptica, el tálamo, hipotálamo e hipófisis, así como a los agujeros interventriculares de Monroe y el tercer ventrículo. De manera detallada, hay que decir que el diencéfalo tiene 2 placas, una del techo y 2 placas alares. Su placa del techo dará lugar al plexo caudal del tercer ventrículo y a la epífisis en su región caudal. Asimismo, su placa alar formará las paredes laterales del diencéfalo y a través del surco hipotalámico originará el tálamo e hipotálamo, teniendo al tálamo en la región dorsal y el hipotálamo en la región ventral. Hay que mencionar que también en esta zona se dará lugar a la hipófisis, su adenohipófisis dada por la bolsa de Rathke y su neurohipófisis por el infundíbulo. Continuando con el telencéfalo, hay que decir que los hemisferios aparecen en la quinta semana de gestación. También del telencéfalo proviene el cuerpo estriado, que aparece a la mitad del segundo mes de gestación y está conformado por el núcleo caudado y el lenticular. Dentro de los hemisferios también podemos encontrar el plexo coroideo de los ventrículos laterales, que entran a través de la fisura coroidea. También por encima de ella se formará el hipocampo. Y claro, no hay que olvidar que la formación de la ínsula se da por la depresión del lóbulo frontal y temporal. En lo que respecta a la corteza, esta está conformada o originada por el palio y los neuroblastos que migren de primera instancia quedarán de forma más interna, a comparación los últimos en migrar, que conformarán su capa superficial. Esta cuenta con una corteza motora conformada por células piramidales y también áreas sensitivas en donde se destacan las células granulares. Otro aspecto también muy importante del telencéfalo son sus comisuras, que conectan el lado izquierdo con el derecho. Los más importantes provienen de la lámina terminal, y entre estas comisuras destacan la anterior, hipocampal, la del cuerpo calloso, la posterior, la venular y la del quiasma óptico. Para finalizar, con el telencéfalo se hablará del olfato, ya que las placodas olfatorias tienen íntima relación con él. Y es que las células de las placodas nasales se diferencian de neuronas sensitivas primarias del epitelio nasal y crecen sus axones entrando en contacto con el bulbo en la séptima semana de gestación. Este bulbo sigue creciendo hacia el cerebro y hacia los tractos olfatorios de las neuronas secundarias. El mesencéfalo o cerebro medio permanece durante la adultez y conecta varias estructuras cerebrales. El metencéfalo da origen al puente, que es derivado de las placas basales y actúa como vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa, y también da origen al cerebelo, que deriva de las placas alares y funge como centro de coordinación para la postura y el movimiento. El mielencéfalo da origen a la médula oblongata o bulbo raquídeo, que es una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal. Y el tubo neural se convierte también en médula espinal. Y en esta etapa también se forma el pliegue pontino en el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo y el istmo romboencefálico que separa el mesencéfalo del metencéfalo. Hola, yo soy Nicole Ustaris y hoy voy a hablar sobre los pares craneales, el sistema nervioso autónomo o vegetativo que se divide en simpático y parasimpático, y también hablaré sobre la glándula suprarrenal.
Ok, comencemos. Hablando sobre los pares craneales, estos aparecen en la cuarta semana y aparecen los 12 pares craneales. Todos los nervios, excepto el olfatorio y el óptico, emergen del tronco encefálico. Recordemos que el tronco encefálico se forma a partir del mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. El nervio olfatorio está en el telencéfalo y el nervio óptico está en el diencéfalo. Y los pares craneales del tercero al doceavo, todos emergen en la región romboencefálica, excepto por el tercer par craneal, que es el oculomotor, que emerge desde el mesencéfalo. Ok, también tenemos las neuronas motoras, que estas se encuentran dentro del tronco encefálico, y también tenemos los ganglios sensitivos que se encuentran fuera del cerebro. Estas se originan a partir de las placas ectodérmicas y también de las células de la cresta neural. Dentro de las placas ectodérmicas está lo nasal, lo óptico y las placas epibranquiales, que estas contribuyen a la formación de los ganglios para los nervios de los arcos faringios, que recordemos que son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Y los ganglios parasimpáticos, que son las vías eferentes viscerales, proceden de la cresta neural y son transportadas por los pares craneales, que son el tercero, el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Ok, ahora hablando del sistema nervioso vegetativo, o también conocido como autónomo, se divide en lo que es el simpático, que está en la región toracolumbar, y el parasimpático, que está en las regiones cefálicas y sacras. Y todos los ganglios de las células de la cresta neural aparecen en la quinta semana del desarrollo. Ok, hablando del sistema nervioso simpático, este también se conoce como fight or flight. Este se activa cuando el cuerpo está bajo estrés o requiere de una acción, por eso su sustancia principal es la noradrenalina. Aquí se encuentran fibras preganglionares y postganglionares. En las fibras preganglionares, estas se originan de la asta intermedia de la región toracolumbar, que es de T1 a L2, y las postganglionares, que son los axones de las células de los ganglios simpáticos, y se extienden al corazón, los pulmones y el tracto intestinal. Ahora tenemos el sistema nervioso parasimpático, también conocido como Rest or Digest. Este frena el cuerpo de actividades y también los procesos metabólicos para estar en un estado de tranquilidad, y se encuentran las fibras preganglionares y también las postganglionares. Las fibras preganglionares provienen del tronco encefálico y de la región sacra y se desplazan por los pares craneales del tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, que son el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Y también tenemos las fibras postganglionares, que estas se originan a partir de las neuronas derivadas de la cresta neural y pasan a las estructuras que inervan, o sea, por ejemplo, las vísceras, la pupila del ojo, etc. Ahora hablando de la glándula suprarrenal. Esta se forma a partir de dos componentes, una parte mesodérmica, que esta va a originar a la corteza, y una parte ectodérmica, que esta va a originar a la médula. Entonces, hablando de la corteza, esta aparece en la quinta semana de desarrollo. Comienza con las células mesoteliales, que se proliferan y penetran en el mesénquima, y esto da origen a los órganos acidófilos, que luego da origen a la corteza fetal o primitiva, que luego evoluciona a ser la corteza definitiva. Y para la médula son las células de la cresta neural, que invaden y se disponen en cordones y racimos. Estas células se denominan como células de la cromafina por su color marrón amarillento obtenido por las sales de cromo. Como podemos observar en la imagen, aquí están las células cromafinas, que se están desplazando dentro de la corteza fetal acidófila, y lo que luego evoluciona hacia acá la corteza y la médula. Y esto es todo. Muchas gracias.